Buenas noches, esto es Luis Novarecio de Entrevista. Hoy dos encuentros, primero con la diputada nacional Graciela Camaño y luego con el ministro Hernán Lombardi. Hay muchos temas para charlar con ellos. Por un lado, obviamente la cuestión judicial, lo que está sucediendo en estos. Todos los días hay una novedad judicial, todos los días la política se trasladó a Comodoro Pi. Hoy con la novedad del procesamiento de Julio Devido, con la declaración indagatoria de Cristina Fernández de Kirchner y una novedad que decimos hoy jueves. Lo escuchaba a Mauro Viale y vale la pena reiterarlo. El lunes o el martes, Margarita Stolbizer y Silvina Martínez van a pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner y que se la detenga en la causa de Otesur. Va a tener que ser el juez si decide que concede o no el desafuero, porque si bien la doctrina está dividida respecto de si ya tiene o no fueros, la mayoritaria cree que a partir de la elección, de la consagración de la elección, la doctora Cristina Fernández es senadora de la Nación y por lo tanto, para poder ser detenida, esta es la protección de los fueros, tendría que ser desaforada. Sería un hecho, es la primera vez en la historia de Cristina Fernández que se pide la detención y lo va a pedir como amicus curiae la doctora Martínez en representación de Margarita Stolbizer. Y el otro gran dato, me parece, es la aparición más política, más vinculada con la familia de Julio Devido. Hasta ahora, el diputado está detenido, había enviado cartas, se había mostrado molesto con Cristina Fernández de Kirchner, pero hoy, nada menos que Alessandra Minichelli, nos tocó a nosotros hacer la entrevista en Radio La Red, muy temprano, en la mañana, concretamente se refirió a lo que siente políticamente Julio Devido y es el corazón del kirchnerismo. Cuando ustedes escuchen hablar, cuando vos escuches hablar a Alessandra Minichelli, no estás escuchando a la esposa de Devido, no estás escuchando a la ex auditora que para algunos controlaba a su propio marido en total flagrancia de la imparcialidad. Estás escuchando el corazón del kirchnerismo. Devido era el corazón del kirchnerismo. Y hoy desde el corazón su esposa decía esto. ¿Como algunos creen que fue abandonado políticamente su marido? Sí, sin duda, claro. Entonces cuando de golpe le preguntan al conductor del espacio político qué piensa de Julio Devido y en vez de decir, mira, lo están persiguiendo mediáticamente, me están persiguiendo mediática y judicialmente como a mí, dice, yo no pongo las manos en el fuego por nadie, ¿qué hace todo el resto? Se repliega absolutamente por temor. Específicamente, ¿Cristina Kirchner la llamó? No, no hablé con ella. ¿Le llama la atención? Un poco, sí, al principio, pero bueno, qué sé yo, la última vez que estuve en contacto con ella fue cerca de principios de octubre y después no estuve más en contacto. ¿Usted pone las manos en el fuego por su marido? Pero la verdad que las manos en el fuego es una expresión muy poco feliz realmente. Yo le tengo confianza a la gente, y de hecho yo le tengo confianza a Nelly, y yo le tengo confianza a mi marido, y yo le tengo confianza a mucha gente. Cuando me fallen en la confianza, entonces me voy a sentir defraudada, me voy a sentir dolida. Yo le tengo confianza a la presidenta y en este momento me siento defraudada en la confianza. Es muy interesante escuchar, la nota fue mucho más extensa. Ustedes habrán visto que por allí refería a Nelly. ¿Quién es Nelly? Nelly es la cocinera de la familia Devido que acaba de ser denunciada por enriquecimiento ilícito. Entre otras cosas, se descubrió que tiene un campo en Formosa, 7 vehículos, la cocinera de Julio Devido, 7 vehículos, una tenencia de dinero en efectivo que no es compatible con su sueldo. Y la doctora Minichelli hoy contestó a esto. Dijo, es de antes. Nelly tiene un criadero de cerdos, es más, tiene un campo más grande que el que tenemos nosotros. Los autos, no sé, los debe haber ahorrado. Y ante la pregunta que hacíamos hoy en Radio La Red, que puede ser de prejuicio, una persona que tiene este monto de dinero que le permitiría elegir otra actividad, ¿por qué acepta ser cocinera de los Devidos? Y la doctora Minichelli contestó que puede ser de prejuicio, una persona que tiene este monto de dinero que le permitiría elegir otra actividad, ¿por qué acepta ser cocinera de los Devidos? Y la doctora Minichelli contestó rápidamente, son costumbres que a lo mejor vienen de su provincia. Y después dijo algo sorprendente, que no es una familia de fortuna, que la pérdida de la dieta de Julio Devido por estar suspendido le complica económicamente a ella la subsistencia. Les recuerdo que ella fue síndica, que está denunciada por enriquecimiento ilícito. No, todo esto va a ser materia de prueba no en la televisión, sino en la justicia, como debe ser, que de golpe ha tenido como un despertar. Enhorabuena si es para averiguar de qué se trata, preocupante si es por el cambio político.
Pero digo, lo que es impactante es la soledad. Aquellos que alguna vez Diana Conti dijo, Cristina Eterna, es un movimiento que ha superado al peronismo, hoy lo encuentra Alessandra Menichelli, la esposa de Vido, hablando y diciendo, le soltaron la mano. Tuvo una actitud inhumana, Cristina. Es muy llamativo. Julio Vido es el funcionario que más tiempo permaneció, desde Río Gallegos hasta el diciembre del 2015 con los Kirchner. Y hoy su esposa, ergo él, dice, Cristina tuvo una actitud inhumana. Hoy la expresidente se presentó en los tribunales, no declaró formalmente, no verbalizó su declaración, hizo simplemente una presentación del escrito. También fue sola, ayer había pedido, y hay imágenes de la llegada de la doctora Kirchner a Comodoro Pi, ahí está. Un pequeño incidente en ese momento. Van a ver que se da vuelta, algo sucede. Es un youtuber que quiere acercarse y quedó detenido porque, bueno, como corresponde a cualquier persona, un expresidente de una custodia y hubo temor de que se tratara de algún tipo de atentado. Pero fue sola, de allí se fue a José Cepaz a ver un hospital oncológico de Mario Ishi y dijo algo muy interesante. Estamos defendiéndonos, pero no volvió a mencionarlo a Julio de Vido. El kirchnerismo que antes decía Cristina Eterna, el proyecto mayor que el Partido Justicialista, encuentra a dos de sus piezas fundamentales, solos, Cristina en el tribunal, y de Vido detenido y su esposa diciendo, la expresidente fue inhumana con mi marido. Dos entrevistas, empezamos con la primera, voy a recibir a Graciela Camaño, luego Hernán Lombardi. Hola Graciela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien. Gracias por venir. Gracias a usted por la invitación. Por favor. ¿Todo bien? Bien. Bien, bueno, ¿arrancamos? Tarde de trabajo. ¿Tarde de trabajo? Bueno, arrancamos. ¿Cristina tiene que ir presa? Todas las personas que cometen delito y son sometidas a la justicia y si hay una comprobación fehaciente, el juez tiene que determinar cuál es la pena. Hay expresiones en Argentina como el gatillo veloz, la sanción. ¿Hay prisión preventiva veloz? Pienso en vudú especialmente. Yo no hago ese tipo de análisis. Yo lo que creo es que hay como una suerte de nuevo paradigma, me parece que es saludable, porque en realidad llega un poco tarde. En el año 94 los constituyentes, en el artículo 36, incorporan una cláusula muy interesante, que es la de considerar a aquellos que colaboran con gobiernos de facto y a los corruptos como infames traidores a la patria. Y eso quedó ahí, fue como que no se hizo más nada. Luego también Argentina firmó convenciones internacionales en torno al tema de la corrupción y también seguía quedando ahí. Y me parece que hay algunas modificaciones en cuanto al procedimiento a jueces, de fiscales, que empiezan a, digamos, a tener en el eco en lo social, pero que tienen un basamento jurídico para poder esgrimir sus razones. ¿Hay más peso del basamento jurídico o gesto de autodefensa algunos jueces que tienen miedo de ser denunciados o notan que la sociedad está pidiendo otra cosa y cambian por eso más que por el convencimiento jurídico? Yo quiero ser ingenua y quiero creer de que estamos en presencia de el cambio del paradigma. Más allá de que tampoco soy tan ingenua como para no ser subjetiva en el análisis de cada uno de los que toma la resolución. Pero creo que los argentinos necesitan tener una respuesta con estos temas. Yo creo que cuando se habla de peronismo hay poca gente que puede esgrimir patente de peronista sin discusión. Una es usted. Yo le agradezco porque yo me siento peronista. Y me parece que ha militado con claridad y ha defendido las banderas. El kirchnerismo se creyó más que el peronismo en un momento. ¿Qué ve cuando ve esto? El kirchnerismo quiso construir su propia historia y de hecho su primer periodo fue un periodo, digamos, limpio en el sentido de coaliciones, etcétera. Ya en el segundo periodo buscaron en un ala del radicalismo la posibilidad de lo que se llamó la transversalidad, que era la construcción de lo distinto. Bueno, termina con la última elección, en donde el peronismo queda totalmente fuera de carrera, con un porcentaje ínfimo en la historia del partido, a raíz de la jugada de la búsqueda de otro partido por parte del kirchnerismo. Y cuando veo hoy esto, a un Devido solo, a una Cristina sola... Me parece muy bien.
Yo la verdad es que nunca, no estuve ahí, y no estuve porque esto se veía, porque algunos veíamos que no había cosas que estaban bien. Y la verdad, en mi caso personal, no quería pagar un precio político por lo que se veía. Saquemos a María Estela Martínez, a Isabel Perón, que fue elegida por los votos democráticos, pero digo, era una contingencia muy particular. Perón la elige por una situación muy particular. Cristina es la primera mujer que llega con los votos en la democracia argentina. ¿La representa como mujer, Cristina? Es mujer, eso es algo que es innegable. Indudablemente la elección de ella, fundamentalmente la segunda elección, que tiene que ver con sus propios méritos, más allá de la circunstancia, etcétera, hace que en el género es una mujer la que ha estado en el poder. Saquemos lo político, ¿es un ejemplo de mujer? Yo trato de pelearme con los hombres en la política, no con las mujeres. Entonces difícilmente me vaya a encontrar haciendo algún análisis de alguna mujer. Es cierto que tiene algunas cualidades masculinas, pero bueno, el mundo de la política es así. ¿No se puede hacer política siendo mujer sin no tener alguna cualidad masculina? Es que los códigos de la política y de gran parte de la actividad social son muy masculinos. Entonces es como que invariablemente uno, por más que intente seguir subsistiendo, algunas cualidades masculinas empieza a adaptar, ¿no? Adoptar. ¿Y qué adoptó usted? Supongo que es la rudeza. ¿Le gusta que le digan que es una mujer ruda? No lo sé. No, es el mundo en donde yo me muevo. No es como dije en algún momento, no es un convento de carmelitas, y te reitero, a mí en la política no me gusta pelearme con las mujeres, me gusta pelearme con los hombres, y los muchachos son rudos en la pelea política. ¿Ni con Carrió? Yo intento no pelearme, trato de ser objetiva, si es que hay algo para decir. Pero intento no pelearme con mujeres. Stolbizer dijo, es tan intolerante, creo que usó la palabra intolerante, en la sesión, Carrió como Cristina. Yo creo que no es el género, yo creo que es el poder lo que hace que las personas cambien. Y tampoco es es comparativo, digamos. Yo sí creo que el poder genera en las personas una actitud distinta. Y yo lamento la intolerancia porque nosotros vivimos muchos años en el Congreso la intolerancia del kirchnerismo. Y fue duro para los que estábamos ahí adentro, para todos. Era duro discutir, era duro debatir, salir a los gritos y de manera destemplada, no tengo que decirlo, hay escenas filmadas del trato que recibía alguien que no pensaba igual. Entonces lamento que la sesión de ayer, porque ahí es donde usted está apuntando, haya terminado como terminó, con Carrió levantándose y tratando de estúpida y de estúpido a dos colegas. Porque en los videos que pusieron, ellos ponen la parte de un discurso, pero eso continuó. Y el enojo tuvo que ver con lo que continuó, que fue pararse y tratar de estúpido y de estúpida a dos colegas. Pensaba, digo, el poder cambia. Usted tuvo poder, fue ministra de Trabajo en un momento Duhalde, el país de verdad sin destino, sí, solucionando conflictos personalmente. Sí. ¿Se sintió en algún momento, dijo, che, estoy medio masculina en el modo de proceder? Yo sentí que el poder era distinto y fue una de las cosas, digamos, que fue la cuestión que yo más traté de controlar. O sea, hice mucho esfuerzo para controlar mis pies sobre la tierra. ¿Seduce el poder? Sí, seduce y sí cambia a las personas. ¿Qué atributo del poder genera seducción? Y la atención que prestan sobre aquel que tiene el poder. Toda la atención que gira alrededor, fundamentalmente, ¿no?
La corrupción está siendo investigada hacia atrás. ¿Se está investigando como corresponde en el gobierno de Macri? Hay muchos funcionarios que están denunciados. Creo que hay mucha rapidez por parte de algunos funcionarios judiciales en determinar la falta de mérito. Creo que para que este paradigma que cambie en serio, debería haber investigación más exhaustiva. Me gustaría que se ponga también la mirada no solo sobre los delitos de corrupción y los delitos de narcotráfico, sino también sobre los delitos económicos, porque hay un enorme desfalco en la humanidad con el dinero que circula en negro. Paradise Papers, ministro Caputo. Sí, entre otros, ¿no? O Panama Papers, que fue un escándalo en muchos países del mundo, y acá rápidamente se desligó al presidente y a las sociedades que integra su familia de la responsabilidad. ¿Caputo debería renunciar? Yo no sé si debería renunciar, porque él es un funcionario del presidente y supongo yo que es el presidente el que tiene que definir ese tipo de cuestiones. Lo que estoy convencida es que si estamos ante un nuevo paradigma de justicia y si una denuncia sin la indagatoria, tomando esta teoría de que el poder tiene demasiada influencia en las causas, aun cuando está afuera del poder, en el caso de él, estando en el poder, su influencia es mayor. Claro. Y él tiene causas, no solo Paradise, también tiene una causa que se la sustanció el fiscal de la Seguridad Social, por bonos que compró la ANSES al Banco Central y por el cual se pagaron intereses cuando habitualmente no se pagaban comisiones, sino que se hacían compras directas. Vuelvo a preguntar, si fuera su funcionario, si fuera su ministro, ¿lo sostendría en el cargo? No, yo creo que el presidente tendría que empezar a mirar de otra manera las antiguas funciones de sus funcionarios y la confusión que genera que ocupen lugares de tanta decisión. ¿Esto incluye, digamos, involucra solo a Caputo o Aranguren? No, yo creo que Aranguren tiene un problema muy serio porque me parece que además no están cumpliendo con la ley de ética pública, porque la ley de ética pública es clara en cuanto al tiempo en el que debió haber abandonado su función privada para poder ocupar el cargo. La ley de ética pública habla de 3 años antes y 3 años después, y acá no se ha cumplido con eso. ¿Puede la Oficina Anticorrupción, dirigida por una absoluta y obvia militante del PRO, controlar al Poder Ejecutivo? No. Laura Alonso no está, digamos, no cumple el requisito de imparcialidad. Para empezar, fue modificada la ley por un decreto para que ella pueda ser funcionaria de esa oficina, porque la ley tenía un requisito que había establecido el Congreso en cuanto a la idoneidad del funcionario, que era ser abogado. De la misma manera que se debe ser abogado para estar en el Consejo de la Magistratura, de la misma manera que el Consejo de la Magistratura excluyó a un kirchnerista del Consejo de la Magistratura, en este caso se hicieron un decreto a medida para que ella pudiera ocupar esa función. Es muy interesante. El Consejo de la Magistratura no permitió el ingreso de un senador kirchnerista porque no era abogado. No, directamente lo sacó. Lo sacó. Porque el kirchnerismo modificó la ley y la modificación fue inconducente ante la justicia, y en ese mismo momento el Consejo de la Magistratura lo excluyó al senador. ¿Qué es Macri, políticamente hablando? Es más vivo de lo que se supone, me parece. No es una ingenuidad suponer que es una persona débil, no es una ingenuidad suponer que es una persona débil o que es una persona que no hace política. Es tan astuto el presidente que nadie recuerda que durante 4 años fue diputado de la Nación y que durante 2 mandatos fue jefe de gobierno de la ciudad, o sea, un político con un cursus honorum bastante interesante. ¿Es los 90?
es los 90. Nosotros tenemos un problema de simplificación respecto a los 90, me parece. Si es liberal, porque los 90 fueron, digamos... El neoliberalismo. El liberalismo el neoliberalismo de Menem. No, yo lo hago más un conservador de derecha, Macri. Es un conservador de Para derecha. mí sí. ¿La reforma laboral es una expresión del conservadurismo de derecho? Todo lo que rodea a lo que supuestamente se pretende que sea la reforma laboral, sí. Los empresarios, incluso algunos familiares de funcionarios, calificando la relación del trabajo como se califica. ¿Quiénes? ¿Qué familiares? Por ahí hay algún familiar, no quiero hacer el nombre porque me parece que el pobre funcionario no tiene la culpa. A mí esas asociaciones no me gustan. Pero hay por ahí algún papá que ha hecho una definición en algún foro empresarial. No, en algún foro empresarial bastante inoportuna. Dietrich, perdón. El ministro, quise decir Dietrich y me salió Cabrera. Sí, lo digo yo. Bueno, me parece que todo eso que está rodeando ese trabajo que se está haciendo, y que tiene esa metodología de tratar de desprestigiar primero, me hace acordar mucho a ese tren que para, ramal que para, ramal que cierra, y todo el desmérito que se generaba en torno al negocio que se pretendía llevar adelante, ¿no? La está viendo un laburante, la está escuchando un camarógrafo que la está enfocando en este momento, que tiene un convenio de trabajo, que sabe, ¿corre riesgo de perder sus derechos? En este momento la discusión que se puso sobre la mesa y que lamentablemente no se puso antes durante la campaña y que fue lo que Margarita, Sergio, Felipe exigían. O sea, nuestros candidatos exigían que se discutiera lo que venía y no pasó mucho tiempo, lamentablemente digo esto, para que lo que nosotros decíamos en la campaña ocurriera. Viene una reforma laboral por derechos de los trabajadores, viene una reforma de seguridad social, en la que claramente, y hoy a la tarde lo corrobora la sonrisa con la que salieron los gobernadores de la reunión, va a haber un recálculo en la movilidad jubilatoria y ese recálculo va a extraer más de 100.000 millones de pesos que se le paga a los jubilados. Y esto está ocurriendo. El Cámara debería estar muy preocupado. ¿El camarógrafo que la está enfocando debería estar preocupado? Sí. Bueno, particularmente el sector de los medios de comunicación está sumamente complicado. Muy complicado. La llama Macri, le dice, quiero que seas mi ministra de Trabajo. Primero, yo no comparto, a ver, para que te quede claro, yo necesito compartir valores y principios con el lugar donde yo estoy. ¿Qué es lo que a mí me hace estar con Sergio? Que yo sé, porque nosotros lo hablamos y porque además lo expresamos, que con él compartimos determinados valores que tienen que ver con lo que queremos representar, que tienen que ver con lo que queremos defender, que tienen que ver con la Argentina con la que soñamos. Él tiene más oportunidad porque es más joven, yo ya vengo soñando desde hace mucho tiempo. Y también eso fue lo que nos llevó a estar con Margarita, ¿no? Esto de compartir valores. Yo veo que no podría compartir esos valores, esos sueños y ese país con el actual gobierno. ¿Qué pasó con Massa, digamos? Es un fenómeno interesante. Me gustaría preguntárselo a una persona que está cerca y que tiene mucha experiencia en la política. Tiene un equipo indudable, La Baña en economía, usted en derecho laboral, Arroyo en desarrollo, y así podríamos seguir. ¿Por qué no garpa en las urnas más? La sociedad a Sergio le dio un trabajo muy grande, me parece, no es un... En las urnas, Massa. La sociedad a Sergio le dio un trabajo muy grande que Sergio podría haber eludido, ¿no? En el año 2013. Él podría haber esperado y de hecho no había ningún motivo por el cual él no debía haber esperado.
Pero él sintió la necesidad de ponerle un límite a lo que se perfilaba, vos lo decías en tu introducción, como el sueño de una eternidad en el poder. Y él creyó que ese era el momento en el que él tenía que hacer algo por la patria. Y estas son las cosas que nos unen. ¿Y por qué no garpa hoy? Porque la sociedad te busca para algo. O sea, no nos equivoquemos, la gente cuando elige es porque está buscando algo. Indudablemente lo que está buscando hoy la sociedad no lo advierte en Sergio hoy. Pero yo creo que va a llegar el momento en el que la sociedad busque una persona inteligente, capaz, moderna, con valores, con principios, que tenga una acabada concepción de lo que debe ser nuestro país. Nuestro país es un país mutilado, es un país que cuando uno lo recorre es increíble en lo que representa en su belleza natural y en su riqueza natural, y lo que representa en la falta de capacidad que ha tenido la dirigencia política y la construcción de subculturas. Cuando busque eso, ahí puede estar. Lo va a encontrar a Es Sergio. interesante que hay fenómenos, digo, a Massa se le factura todo el tiempo haber sido jefe de gabinete de Cristina. Ocaña fue ministra, Lustó fue ministro, y yo siento que no pasan la misma factura. ¿Hay algo en la persona, en el ser de Massa? No, hay un equipo de comunicación infernal en Cambiemos. Si hay algo que distingue a este gobierno es eso. Ellos construyen un relato de manera mucho más sofisticada de lo que construía el relato Cristina Kirchner. E indudablemente ellos han tirado bases en materia de uso de redes, etcétera, durante el gobierno de la ciudad, que perfeccionaron y lo potenciaron al extremo en el gobierno nacional. Yo apuesto doble contra sencillo que el ministro Peña tiene fácilmente arriba de 100 datos de cada argentino, con lo cual está sabiendo qué queremos, qué pensamos, cuáles son nuestros hobbies, o sea, más allá del documento de identidad y la fecha de nacimiento que puede tener cualquiera que acceda a una base de datos. Marcos Peña es como... Y con eso se construye una fragmentación del relato. ¿Marcos Peña es como nuestro gran hermano? No te quepa la menor duda. Eso es ilegal. Tenemos una ley en cuanto a los datos, pero bueno, ¿dónde funcionan? ¿De qué manera lo hacen? Uno lo percibe porque digamos, en esto que uno hace, de repente habla con demasiada gente y bueno, hay documentación que llega, hay estrategias que se ven, esto está indudablemente. Nosotros nos quejábamos mucho cuando se convenió el uso de la base de datos del ANSES. Y en ese momento, yo no sé si recordás, salió una persona a decir que ella tenía gustos por un tema referido, creo que a animales o medio ambiente, no recuerdo, y hizo una denuncia esa persona, inmediatamente de anexar la base de datos del ANSES con la jefatura de gabinete, le llegó una nota respecto de la preferencia que tenía. En esta empresa se hace gran hermano. ¿Usted dice que lo llamemos para conducir a Peña? No, me parece que está en ligas mayores, no creo que venga a ser gran hermano la empresa. ¿Cuándo se recibió abogada? Me recibí abogada de grande. En realidad fueron 4 años en los que advertí que iba a tener la posibilidad de continuar mi carrera después que dejé de ser ministra de Trabajo, y además venía con toda una carga emotiva por el cargo y por el año que me tocó, una carga emotiva por el cargo y por el año que me tocó, una tarea muy ardua, muy difícil, y necesitaba vincularme con otra gente. Y la verdad es que fue un acierto. Me vinculé con gente joven
porque estudiaba la carrera y me senté en un banco de la Facultad de Derecho de Morón. Parciales, todo. Trabajo práctico. Pero además pueden dar fe mis profesores que fui una alumna de asistencia perfecta. No voy a volver al episodio Kunkel, pero hoy tiene ganas de cachetear a alguno. Es que en realidad lo mío fue una reacción. Yo reaccioné ante el ataque constante. Y una reacción un poco impensada, digamos. Una reacción visceral ante una agresión verbal fuerte. Así es. Porque en realidad yo en el Congreso soy más componedora, digamos, busco consensos. Porque es de la única manera que los proyectos salen y que uno tiene posibilidades de cristalizar sus proyectos. Frase hecha, pero que me gusta. Y como usted tiene patente de peronista, la voy a hacer. Si Evita viviera, ¿sería? Evita. ¿Sería masista? No, es una irrespetuosidad decir que sería Evita. Le regalo la frase que alguna vez me dijo Lorenzo Pepe. Si Evita viviera, sería la jefa. Déjate de joder. ¿No que sí? No, sería una persona adulta, muy adulta. Quizás pudiera estar desparramando un poco de sabiduría. Me gustó verla. Gracias por haber venido. Gracias a La usted. acompaño. Gracias, Graciela. Gusto verla. ¿Qué dice, amigo? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Qué haces? Gusto verte. ¿Bien? ¿Cómo andas? Por favor. ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, por suerte, muy bien. ¿Arrancamos? Empiezo, es inevitable que te lo pregunte. Marcos Peña es el gran hermano de... No la escuché bien, ¿no? Dijo que es el gran hermano, que tiene muchos datos. Marcos. Sí. Hay 100 datos de cada argentino tomados en bases. ¿Te acuerdas cuando se dio la base de la ANSES dependiendo de la jefatura de gabinete y demás, que les permite tener un big data de cada uno de nosotros? Parece que no tiene. ¿No? Parece que son todas visiones conspirativas del poder, que es mucho más sencillo de lo que parece. Punto y aparte, empecemos a hablar de los medios. ¿Sentís que hay una crisis general de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que sí, claramente creo que hay una crisis en el mundo y hay una crisis en la Argentina. La crisis, empecemos por la crisis de la Argentina, que tiene sus particularidades. La particularidad que tenemos es que tuvimos 10 años de una hipertrofia o de una bulimia en cuanto a la propaganda del gobierno kirchnerista, no solo en cuanto a la inversión en los medios estatales, porque ellos lo entendían así como medios gubernamentales, como aparato de propaganda, sino también en lo paraestatal, es decir, en todo lo que hay de costado que financiaban casi exclusivamente sus ingresos con propaganda pública y con impuestos que pagamos todos. Pero vos fíjate hasta dónde se llegó, que yo creo que siempre hay que buscar las deformaciones, ¿no? Hasta dónde se llegó esto, no solo que se financiaban medios con la pauta oficial, sino que se fundaron medios exclusivamente porque existía la pauta, es decir, se invirtió. Porque existía la pauta, se fundaron los medios. Esto generó una deformación francamente terrorífica que todavía hoy la estamos pagando. Algunos se fueron, algunos huyeron cuando vio que se acababa la fiesta inmediatamente, y ahora y todavía hoy, basta leer las noticias de hoy, seguimos sintiendo coletazos de esa misma deformación, de esa bulimia, diría yo. ¿Qué diagnóstico tenés de lo que pasó en Radio Rivadavia? Bueno, Radio Rivadavia me parece que es un caso también que se viene arrastrando hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cuántos cambios de accionistas tuvo Radio Rivadavia? Tuvo sus problemas. No ha sido en general, diría, no me refiero al caso de Radio Rivadavia en general, en particular, sino en general. Ha habido muy poca transparencia en general con respecto a los propietarios de los medios, y a mí me parece bueno que se ponga en debate. Pero no quiero dejar de terminar una parte de lo que hablaba antes, pero también una crisis mundial con respecto a los cambios tecnológicos. Sí, claro, hay otro modo. Hay otro modo de comunicar. Hay otro modo. Esto es hoy una herramienta impensada y que puede competir con cualquier otra. Pero entonces, si tenemos esa herramienta impensada, que vendrán, tenemos que pensar también en contenidos, que eso es lo que va a seguir existiendo,
pero contenidos que se van a hacer su reparto, su delivery de otra manera. Entonces, lo que va a seguir existiendo es la necesidad de tener contenidos. Pero al cambiar tanto la modalidad de reparto, bueno, el medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿no? ¿Qué pasa si quiebra Indalo, Cristóbal López? Mira, a mí me parece que cualquier empresa argentina que deje de existir, que quiebre, que da trabajo a la gente, no es una buena noticia para nadie. Pero digo, ¿el Estado va a promover algún salvataje por los trabajadores? Parece que es una hipótesis, no deberíamos en este momento tan particular que se está viviendo ahí arriesgar ninguna hipótesis, sobre todo cuando hay una situación que está claramente judicializada en función de la deuda previsional, que ni siquiera es una deuda previsional que tenía Indalo, es mucho peor, te quedaste con aporte de los trabajadores que no hiciste, es decir, no son impuestos que no pagaste, se los sustrajiste a alguien, en este caso a los trabajadores, y después no lo depositaste. Eso obviamente está claramente en el lugar de lo penal tributario. En cualquier opinión que uno brinde ahí pasa a ser qué pasaría si, como se dice, sería riesgosa, porque me parece que uno tiene que dejar que se desarrolle la situación tal cual se está desarrollando, con mucha preocupación obviamente por la situación de los trabajadores. Vayamos a un hecho concreto, Rivadavia va a la quiebra. ¿Qué va a pasar ¿Se va a volver a licitar la licencia? Bueno, eso obviamente es un tema de ENACOM, pero hoy justamente hablaba con Miguel de Godoy y se tienen las licencias, vuelven a licitar, porque hay que entender que los medios utilizan frecuencias públicas, son licenciatarios, por lo tanto se van a volver a concursar para que vuelva a tener alguien la posibilidad de utilizar ese lugar del espectro. ¿Qué valoración tenés hoy, ya 24 meses prácticamente de la gestión y del ruido que hubo, cuando lo escuchás hablar a Víctor Hugo? Yo siempre trato, pero te digo con franqueza, sin ningún cinismo, de escuchar a todas las opiniones. Que escuchar a todas las opiniones, a mí me parece que todas las opiniones merecen ser escuchadas. En el caso de este particular hay una cosa que me resulta sí irritante, que es una cosa como se pone muy flagrante en una falsedad, que es que él perdió su trabajo en Radio Continental por el gobierno. Eso es una falsedad absoluta y él sabe que es una falsedad absoluta, entonces repetir falsedades no por eso las hacen más ciertas. Pero el resto son sus opiniones y yo no las comparto, pero bienvenida que las tenga y bienvenido que las pueda seguir expresando. ¿Alguna vez charlaste en este tiempo de gestión tuya con él? ¿Te sentaste, no sé, te pidió una charla, vos pudiste charlar con él? No, yo la verdad te digo, yo siempre tuve, de hecho, ya asumida la gestión, hicimos una nota, un reportaje televisivo, donde él siempre fue muy elogioso. Yo había sido ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante 8 años, y él fue aún calurosamente elogioso de lo que pasaba en Cultura de la Ciudad de esos 8 años. Después entró en una fase, digamos, distinta, que a veces uno no puede dejar de leer, que ofende, insulta, pero uno puede, uno lleva una vida pública, si tiene que entender que bueno, que ha decidido en un momento de su vida que bueno, que puede ser ofendido y que la verdad uno no debe responder. Sí, esto de la falsedad esa, pues una falsedad tan obvia que me parece que es una injusticia decir que este gobierno intervino, en el caso de él y de cualquier otro, digamos, no solo Víctor Hugo. Navarro dice que él no trabaja más ese 5N por presiones del gobierno, como si el gobierno interfiriera en la empresa Indalo, digamos. Hay absurdos tan evidentes que merecen ser mencionados. El resto está buenísimo que tengan sus opiniones. Bueno, esto es lo que dice Navarro, lo dice todo el tiempo, ¿no? Que ustedes presionaron y les ofrecieron un acuerdo al gobierno a condición de, a la empresa, a condición de que lo sacaran a Navarro. Parece absurdo, ¿no? Parece absurdo dadas las relaciones y lo que públicamente sucede, pero eso sí me parece que son tergiversaciones muy obvias de la realidad. El resto que tengan todas sus opiniones. Yo creo que uno tiene que salir siempre, trato yo por lo menos, de salir de la coyuntura y de dar una mirada un poquito más estratégica. ¿Sabes, Luis? Y vos lo entendés muy bien. A mí lo que realmente me interesa en este tema de los medios y la comunicación es que todo el arco político democrático se puede expresar y que esté adentro del sistema. Me preocuparía que hubiera opiniones que estén por afuera del sistema democrático y republicano, entonces que todo se puede expresar, eso fortalece el sistema, aún las opiniones que nos resultan francamente agraviantes, que vendrán,
democrático republicano, entonces que todo se puede expresar, eso fortalece el sistema, aún las opiniones que nos resultan francamente agraviantes. Ayer justamente hubo una reunión en el Congreso, estaba Estela Carlotto, Zaffaroni, y hubo una solicitada diciendo ahogan a los medios que disienten como página y quieren quedarse con una sola voz. Sí, el título era, esas son las cosas que hay que tener mucho cuidado, no algo como ojo con la libertad, ojo con la democracia, peligra la libertad, peligra la libertad, Estado de Derecho. Digo, esas son enormidades. Entonces, a eso sí hay que ponerle claramente la prueba, salir de una actitud zen, digamos, o budista, y decir, señores, vivimos una democracia plena, donde todo el mundo se puede expresar, donde ejercemos libremente sus derechos, donde bienvenido que hayan hecho esa reunión y que publiquen solicitadas. Pero la expresión, la opinión es mala. Y todo nace porque siempre hay una madre que las pare al resto de las ideas. Jauretche, el manual de sociales argentinas, dice de la madre que las parió a todas. Y la idea que parió todas estas ideas de pensar que no vivimos un sistema democrático es Cristina Fernández cuando no le entregó los atributos de mando a Mauricio Macri el 10 de diciembre de hace 2 años, y a su vez cuando alentó casi abiertamente la idea de la resistencia o el Macri basura o la dictadura. De ese núcleo ideológico se desprenden todas estas posiciones que la verdad que no tienen ningún sentido, pero que poco a poco las vamos superando. La Argentina, cuando uno le dice a un argentino que está viviendo con un ahogo de su libertad, de su democracia, y el argentino dice, señor, usted está muy resentido porque perdió el poder. No encaja en el sentido común, ¿sabés, Luis? ¿Qué ves cuando la ves a Cristina hoy? Yo veo que ojalá pudiera construirse de sí misma un referente que no la mueva el odio y el rencor, que no la moviera eso, sino que la moviera otras ideas que no sean, que seguramente no coincidirán con las nuestras, pero que las pudiera expresar en función de un proyecto que mire hacia el futuro. ¿Cristina fue? No me animaría a decir eso. Me animaría a decir sí, que lo que y le pediría siempre una cosa, que haga las ideas son todas válidas, que diga las peores cosas del gobierno de Cambiemos, de nosotros, eso es válido, está dentro del juego democrático. Lo que sí me gustaría que hiciera una condena mucho más fuerte de la violencia política, mucho más fuerte, mucho más drástica, mucho más contundente. Cuando yo miro, voy a entrar en un tema controversial, pero cuando miro permanentemente las declaraciones de Jones Guala y del RAM, digo, tengamos cuidado con esto. La Argentina ya tuvo una historia en esto, aislemos a los elementos claramente que están por fuera del sistema democrático. ¿Sentís que se buscaba un muerto para achacárselo a Macri? Gente que sí, gente que no, me parece que no. Me parece que es tan enorme, una enormidad, si alguien tuvo ese pensamiento, que prefiero no pensarlo. Vos sos un tipo que has hecho del respeto un modo de manejarte en la función pública. Es un tipo muy respetuoso, un tipo educado, un tipo... Pensaba en esto en Maldonado y fue tan enorme. ¿Te hizo ruido escucharla a Carrió? Está en Chile, me van a pedir disculpas. Walt Disney. Me pareció que todo fue en el marco viste, yo creo que tener mucho cuidado cuando uno es dirigente y con la espontaneidad de corto plazo. Me parece que después, por supuesto, se armó alrededor de eso toda una historia, pero hay que ser, yo le tengo un gran respeto y cariño a Carrió. Así que no puedo dejar de decir que tengo mi subjetividad, respeto y cariño, y no de ahora hace mucho tiempo, sino de hace mucho tiempo, Luis. Me parece que se hizo y se construyó sobre su enormidad, aunque las declaraciones no me parecieron, sobre todo el tema Chile. Lo de Walt Disney fue en un momento, y fue ese momento que la cámara gira, y me entiendo que se malinterpretó lo que dijo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Carrió? No, yo lo que le tengo es un respeto enorme y un gran cariño personal. El respeto es indudable, ella denunció cuando nadie, el cariño puede ser... Yo tengo la impresión que le tienen miedo, porque cuando Carrió apunta, daña, y por eso todos prefieren... Bueno, no quiero dar... No es mi caso. Yo le tengo... Me parece que ella hizo
un enorme esfuerzo para sostener valores republicanos en momentos que estaban totalmente, el gobierno estaba desapegado de ellos, y creo que ese esfuerzo, el gobierno está desapegado a ellos, creo que ese esfuerzo, más allá después de las exageraciones o esto, sí lo paga también con su parte física. Así que le tengo respeto, cariño y afecto. ¿Qué te dice Mauricio Macri cuando lee, imagino que te llamará, vos sos el responsable de los medios públicos, cuando lee lo que pasa con el resto de los medios, cuando se entera lo de Indalo, cuando se entera lo de Rivadavia? ¿Qué te dijo? No, la verdad que yo mañana tengo una reunión con él, pero no, en particular Mauricio nunca siente como un comentarista de los medios. Vos lo conocés bien, no es un comentarista de los medios. Él piensa y tiene lo mismo que me dijo el primer día cuando me hizo hacerte cargo de los medios públicos. Lo único que tenés que hacer es que sean públicos, estatales y no gubernamentales. Tenés que transformar esto. Y ese fue el mandato. Y ojo, también lo hizo cuando era ministro de Cultura de la Ciudad. Mauricio marca la gran tendencia. Y después no le deja una gran libertad a todos sus ministros en el día a día. ¿Canal 7 es viable? ¿Qué quiere decir viable? Con la estructura que tiene, con el presupuesto que tiene, con el requerimiento que tiene. Yo diría que un canal público es necesario, los medios públicos son imprescindibles. Sin duda. Para un sistema democrático, lo probó el mundo después de los horrores del nazismo, del fascismo y del estalinismo. Una colega que trabajó allí, que no voy a citar por obvias razones, me dijo, es imposible cambiar nada, gobiernan los sindicatos Canal 7. Bueno, yo creo que ha habido severas deformaciones, estamos contentos de lo que pasó estos 2 años, pero hay que seguir transformando. Me hago eco de las palabras del presidente, la reforma permanente. Nosotros estamos muy contentos de lo que se hizo, en la situación que se hizo. Podemos tener auténtico pluralismo, por ejemplo, en el noticiero, tenemos un gran programa de ficción, quizás más interesante este año, que es Cuéntame, que encima nos metimos con el momento más complejo de nuestra historia, como es de la muerte de Perón a la asunción de Alfonsín, con una ficción con grandes actores, que nadie puede decir que es un casting armado de simpatizantes del gobierno. Nadie puede decir que María O'Donnell en su gran programa Ronda de Editores pierde objetividad. La verdad es que estamos orgullosos de lo que pasó. Esa fue una primera etapa, la construcción del pluralismo. Creemos que ahora viene una etapa imprescindible también, que es la construcción de modernidad, eficiencia, utilización cuidadosa de los recursos. En el canal hay grandes trabajadores, pero hay que acabar con todos los privilegios. ¿Hay muchos? Hay privilegios, claro que hay privilegios. Hay muchos privilegios. ¿Por ejemplo? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que debatir, pero lo vamos a hacer con mucho diálogo, nosotros lo hacemos con mucho diálogo. Tenemos que debatir si efectivamente tiene que los sueldos de la televisión no tienen que ser todos iguales, no tiene que haber diferencias en un canal o en otro. Por ejemplo, te digo uno. ¿Te importa el rating de Canal 7? Si nosotros miráramos el rating como dato único, estaríamos perdiendo una cuestión central, Luis, que nosotros somos lo público. Vos sabés, vos sos un gran especialista. Hoy hablaba con el director del canal y dijo, sabía que venía, me dijo, ¿cómo quiero a Luis en el canal? ¿Cómo quiero a Luis en el canal? Y estuvimos largamente elogiándote. No sé si es bueno o malo, pero no tengo la honestidad intelectual viniendo de tu parte para de decírtelo. Y de Horacio Levin. También. Que con él estábamos hablando. Y vos sabés cuáles son las formas, el sensacionalismo, las noticias falsas, las fake news, las falsas primicias. Hay un montón de baterías de malos argumentos que se utilizan y muchas veces eso mejora el rating de muchos canales. Eso directamente está mal, pero digamos el sensacionalismo para poner un lugar. Nosotros no tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que competir en esa cancha. Si compitiéramos en esa cancha, dejaría de tener sentido lo público. Acá las cosas tienen que existir porque tienen sentido. El presidente lo dice perfectamente. No hagamos nada desde el Estado, porque son los impuestos que pagan todos los que nos están escuchando, vos y yo. No hagamos nada que no tenga sentido. Yo tengo una campaña solo en la vida, por ahí algún otro amigo que postula la idea de salir del minuto a minuto, al menos en las señales de noticias, como pasó en Chile. Y nosotros tenemos alguna idea de salir de algunos sistemas de medición también. ¿Hay una idea? Estamos trabajando eso.
porque es, de nuevo, aquel que se gana la vida vendiendo publicidad es muy legítimo y queremos que existan medios privados. Digo claramente, el otro día salió un diputado a decir no que medios privados. El gobierno está privados. Lo digo claramente porque el otro día salió un diputado a decir que no quería medios privados. Queremos que existan medios privados, por tanto es buenísimo que aquel que el anunciante que vende jabón, perfume o jeans pague su tanda para financiar lo que pasa, bueno, está muy bien dentro de normas, obviamente de normas que no sean violaciones a las leyes. A partir de eso es una clara apuesta por la libertad. Ahora, lo público tiene que hacer otra cosa. Lo público tiene y debe hacer otra cosa. No quiero adelantar lo que estás trabajando, pero digo, ¿podrías pensar que el sistema de medición de audiencia podría estar regulado y cambiar tal cual lo conocemos? Yo creo que nosotros tenemos un sistema muy injusto. Si yo viviera en Córdoba, en Santa Fe, en Salta o en Chubut y observara una realidad que indica que el rating se mide solamente en Capital y Gran Buenos Aires. Por lo tanto, con ese rating son los anunciantes los que deciden qué programa va y qué no va. Si yo viviera en cualquiera de esas provincias me sentiría un ciudadano de segunda. ¿Cómo puede ser que lo que se emita esté decidido solamente por lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires y en Gran Buenos Aires? Hay una deformación, bueno, es una de las muchas deformaciones centralistas que tenemos, pero debe ser cambiada. Sin contar la muestra estadística de Capital y Gran Buenos Aires, ¿no? Después está, además, las deformaciones del sistema. Pero yo siempre me gusta, soy medio sistemático en eso. Primero digo, el sistema está mal, y además encima tiene deformaciones. Claro. ¿Lo llevas a Tinelli a trabajar a Canal 7? Bueno, no estaría en la agenda de hoy, no estamos, pero tengo una buena visión de alguien que se mantuvo tanto tiempo en la cima de la popularidad haciendo su programa, que yo lo miro muy pocas veces porque no estoy mucho tiempo en casa a esa hora. No quiere decir que no respete todo eso que se hace. Probablemente no llevaría la versión actual del programa que está haciendo, pero también recuerdo cuando comenzó en la primera temporada de Telefe que él tenía un programa de gags, y él es un gran conductor. Y de videos. Que el primer video match de blooper, no me salía la palabra. Me estaré poniendo cagá. No me salía blue. Nos estaremos poniendo. La versión actual de Tinelli que decís no llevaría es... No, pues una versión, primero es una superproducción que de lo público tiene que ser siempre austero, ¿sabes? Lo público tiene que ser austero. Y la austeridad, lo dice el presidente muy bien, no es solamente austeridad de plata, también es austeridad de los gestos. Hoy discutíamos con Horacio Levino, conversábamos, nosotros tenemos los derechos del Mundial. Entonces tenemos que ver cómo vamos a televisar el Mundial. Y obviamente el Mundial tiene que ser, es importante, muy importante. Pero tenemos que hacer una gran programación sin perder una fuerte austeridad. Y la austeridad, insisto, es austeridad de los recursos, pero también austeridad de gestos. Canal 7, para poner un ejemplo bien emblemático, de Gerardo Sofovich era Cortando la manzana. Canal 7 de Hernán Lombardi es... Que muchas voces se puedan expresar. Que estén todos presentes y, por supuesto, una fuerte defensa de la producción nacional. Es algo que no pienso, pero lo voy a poner sobre la mesa. Si es todas las voces, ¿por qué no vuelve 678? Porque 678 es un ejemplo de fanatismo. Justamente no estaban todas las voces. Un ejemplo de agresión. Nosotros, ¿sabes qué? La paz es un elemento muy valorado. Los argentinos tenemos un país que puede vivir en paz. La única ciudad, Buenos Aires, donde se cruzan la avenida Palestina y la avenida Estado de Israel. En un mundo tan convulsionado, la paz debe ser muy valorada. Y la paz se construye, parece una verdad de perogrullo, en la no agresión. Desde la televisión pública se agredía al resto, no solo se defendía un gobierno, se agredía al resto. Se incitaba a tirarle dardos a algunas figuras o a orinar a otras. Eso no puede estar nunca más. Y no tiene nada que ver con las ideas todas, pero incitación a la agresión no. Mañana en el noticiero te dicen, viene Cristina al noticiero a sentarse y le va a entrevistar a un periodista que es abiertamente K. Está bien, yo prefería que los periodistas no fueran ni abiertamente M, ni abiertamente K, ni L, ni S, ni T, ni... Yo prefiero pensar
en los seres humanos como seres humanos, sino como receptáculos de alguien que se les mete en la cabeza. Vos antes que nada sos Luis, no sos ni M ni K, es faltarte el respeto. Entonces, en principio no me gusta esa categoría, la categoría de voy militante. Pero nosotros voy militante. Pero nosotros nos hubiera gustado que estuviera en la campaña electoral. De hecho, los números que me muestra Néstor Esclausero de cómo fueron los invitados en la televisión pública durante las campañas electorales siguieron especialmente el código de ética que habíamos puesto. Es muy interesante ver cómo se le dio voz a todos. Gracias por haber venido. Un placer estar contigo. Igual. Esto es Luis Novarecio Entrevista, los veo el lunes.